Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger. Comenzamos con los titulares. Crisis de los sin casa en Estados Unidos entre la población de tercera edad. Más de 300,000 personas mayor de los 50 años viven en las calles de las principales ciudades estadounidenses. Hoy las personas de tercera edad representan el 31% de la población total de los sin casa en el país norteamericano, lo cual evidencia una gran falla en el sistema de pensiones y seguridad social. Más espionaje y vigilancia secreta en Estados Unidos. Aunque las denuncias de Edward Snowden tuvieron un gran impacto sobre la opinión pública, parece que el gobierno estadounidense no hizo mucho caso. Ahora, una decisión judicial podría otorgar más poder al Buró Federal de Investigaciones para hackear legalmente dispositivos o redes en cualquier lugar del país. ¿Es la batalla por la alimentación la próxima guerra mundial? Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, si la población sigue creciendo al mismo ritmo sin cambiar el modo de consumo y los métodos de producción, no habrá suficiente comida en 2050 para la humanidad. Hoy más de 30% de los alimentos acaban en la basura, mientras casi 800 millones de personas no se alimentan de forma suficiente. Nunca se quiere imaginar a alguien como su madre o su padre viviendo en la calle, sin casa, sin trabajo, sin ingresos, sin nada. Cada día hay más personas de tercera edad que están viviendo en las calles de Estados Unidos. Solo en la última década hubo un aumento de 20% de la cantidad de personas de tercera edad que están sin casa en este país norteamericano. Y según los últimos datos oficiales, que son del año 2014, hay más de 300,000 personas con mayor a los 50 años que están sin casa en Estados Unidos, viviendo en las principales calles de las ciudades estadounidenses. Y esta generación es conocido como los baby boomers. Es también la población más grande en Estados Unidos. Y debido a su avanzada edad, pues hay muchas complicaciones de salud y otros problemas consecuencia de la vejez. Ahora, sin casa, estas situaciones se complican aún más. Y muchas de estas personas también tienen décadas viviendo en situaciones de riesgo debido a las graves recesiones económicas de los años 80, epidemias también de drogas como el crack. Para una persona de avanzada edad que está sin casa, es muy difícil conseguir un trabajo formal y sin trabajo no hay ingreso y tampoco hay seguro médico. Así no pueden atender a sus problemas de salud. De esa forma tampoco pueden pagar los gastos típicos de una casa, ni comida, ni servicios. En los últimos años, el gobierno estadounidense ha recortado mucho los programas sociales, programas que en principio han beneficiado más a las personas necesitadas, pobres y también de tercera edad. Vean más sobre este tema a continuación. Los sin techo empiezan a envejecer. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en la actualidad el 31% del total de la población sin hogar del país está formado por personas de avanzada edad, lo que supone un aumento del 20% desde el 2007. Algunos expertos consideran el alto costo de la vivienda como el principal origen del problema. Lo que hemos notado en los últimos 10 años es que hay todo un movimiento de un terrible incremento del precio de los alquileres en las ciudades de los Estados Unidos, y creo que no es un fenómeno solo de aquí, sino mundial. Se construyen viviendas de lujo, primariamente para gente que tiene mucho dinero, y las personas que tienen 50 años, aunque estén trabajando o si están recibiendo seguro social basado en jubilación y ganando $1,200 al mes, no tienen dinero para pagar los alquileres. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una tremenda explosión de desalojos de personas que son mayores de edad. Algunos han pasado muchos años de su vida en las calles como resultado de las recesiones de finales de los años 70. Otros fueron desahuciados de sus viviendas al llegar a la edad de jubilación. El creciente problema del envejecimiento de los desamparados podría ser un reto para los servicios sociales, que siguen siendo bastante frágiles en un país considerado el más rico del mundo. Ya el sistema está absolutamente colapsado en cuanto a poder ingresarlos a ningunos sistemas. Por ejemplo, en San Francisco no tenemos ni siquiera hogares para ancianos que puedan tener el cuidado de las personas que tienen problemas de incapacidad. No tenemos refugios suficientes. En San Francisco hay solo cinco camas en total para toda la ciudad designado para la gente mayor.
El problema de los sin techo no es uniforme en todo el país. Mientras el número total de sin techo ha disminuido en todo el país un 2% entre el 2014 y el 2015, en las grandes ciudades la población que carece de hogar está creciendo. El mayor aumento se dio en Nueva York, con 7.660 personas más sin hogar. Pero a pesar de su gravedad, el problema está lejos de constituir una prioridad para el gobierno estadounidense. Estamos hablando de que esta crisis se debe a una falta de voluntad política, no de recursos. Los recursos los tenemos de sobra. Es una falta de voluntad política. ¿Por qué digo esto? Porque cada estudio que se ha conducido de San Francisco a Nueva York, a París, a Bruselas, a Bangkok, a donde tú quieras, han demostrado que es financieramente, que es más accesible, que es más cómodo, que es más económico encontrar vivienda pública que tener a la gente en las calles. Es mucho más caro tenerlas en las calles. Entonces estamos ejercitando la más cruel de todas las opciones. Algunos estados ya han anunciado el estado de emergencia por la creciente cantidad de indigentes y han tomado algunas medidas, como prohibir acostarse o sentarse en las calles, o han emprendido la destrucción de campamentos de indigentes. Pero estas medidas solo parecen cambiar la imagen del problema, dejando lo esencial sin una solución a largo plazo. Conversamos ahora con la periodista Anaí Rubín desde Nueva York sobre la situación de los sin casa en Estados Unidos de tercera edad. Gracias, Anaí, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Bueno, buen día, Eva. Te agradezco la participación en este programa. Anaí, en otros países occidentales existen grandes servicios sociales, pensiones para atender a la población de tercera edad, para asegurar su bienestar durante los últimos años de su vida. Pero en Estados Unidos, el sistema de seguro social ni siquiera alcanza para muchos para pagar sus cuentas básicas. ¿El sistema de seguro social en Estados Unidos ha fracasado? ¿Necesita ser reformado? Sí, yo creo que ha fracasado. Si pensamos en algunas estadísticas de países de Europa que destinan el 40% para atender a la tercera edad y para servicios sociales, o países nórdicos como Suecia, que destinan el 60%. En Estados Unidos solo se destina entre el 25 y 30%. Ya en la época de la Gran Depresión, en los años 30, se había vivido algo así. Después se reformó y mejoró, pero desde la crisis del 2008, la gran crisis económica, obviamente hay un grupo de población que está siendo vulnerada y no se atiende sus recursos básicos. Ellos es la tercera edad, como dije antes. El promedio que ganan es $1.300 por una pensión, los que más ganan. Algunos ganan, depende de los años que hayan trabajado, pero con eso no se puede sobrevivir. Tendría que haber una reforma, pero en realidad creo que es algo estructural del sistema capitalista. Se atiende a la gente que produce y que trabaja. Cuando no trabajás, ya ahí quedás de lado. Anaí, otro tema obviamente es la atención médica. ¿Deberían existir más servicios de salud para atender a esa población que vive en la calle, considerando que muchos sufren de enfermedades físicas y mentales? La salud es un problema en general para casi 40 millones de personas que viven en la pobreza y no todos reciben servicios como Medicaid y Medicare, que es específicamente para tercera edad. Cada persona que vive en la calle le sale al gobierno o los contribuyentes, de última, $40.000 por año. Hace un tiempo la revista New Yorker publicó una nota sobre una persona que vivía en la calle, era homeless y tenía graves problemas de alcoholismo. En 10 años el Estado gastó en una sola persona $1 millón. Me parece que todo ese dinero habría que destinarlo a incrementar los servicios de salud mentales y físicas para la población, darle primero una casa y después, bueno, las estadísticas de la gente que llega a los hospitales, al servicio de emergencias, la tercera parte tiene más de 55 años, ya pertenecen a la tercera edad. Por lo menos en un año han ido, el 63% de esa población han ido a la emergencia y el 29% han ido en un año 4 veces a la emergencia. O sea, si sumamos todo ese dinero, el Estado está gastando mucho más en vez de abrir más hospitales, lugares donde la gente se atienda, o un seguro de salud que sea universal para todo el mundo.
Ana, y por último, no solamente es una crisis de los de tercera edad que están sin casa en Estados Unidos, sino varias ciudades estadounidenses como Los Ángeles, San Francisco han declarado crisis, emergencia, así debido al aumento masivo de la cantidad de personas sin casa en sus ciudades. ¿Cuáles son los pasos para resolver esta situación? El problema es que criminalizan la pobreza. ¿Por qué digo eso? Y criminalizan a la gente que vive en la calle. En Florida se les pone un ticket por $500, no pueden vivir ni dormir en la calle, tampoco pueden recibir y pedir dinero, adultos y niños. Un ticket de una multa de $500 y 2 meses tienen que estar en la cárcel. Y específicamente en Los Ángeles, a las afueras de Los Ángeles, hay una de las 100 ciudades de tiendas, de carpas, en todo Estados Unidos. La gente, como no tiene, o duerme en la calle o duerme en los refugios, entonces construyen ciudades de tiendas. La policía afuera de Los Ángeles destruyó esta ciudad de tiendas. O sea que en vez de dar soluciones, lo que hacen es criminalizar y como que la gente es culpable y le gusta vivir en la calle cuando son situaciones tremendas. Me parece que una de las soluciones, hay 18 millones de casas desocupadas en Estados Unidos que bien podrían ser dadas a la gente que vive en la calle, pero sobre todo construir lugares, y no refugios porque son lugares temporales, sino lo que se llama acá housing y sección 8, para que la gente pueda vivir y tener una vida digna. Bueno, sin duda es una situación muy preocupante que viven los de tercera edad en Estados Unidos. Agradecemos mucho los comentarios de Anaí Rubín con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí, Eva, y te mando un gran saludo. Aquí en la ciudad de Nueva York es casi imposible ignorar la cantidad de los sin casa que están en las calles. Hay veteranos de guerra que están sin casa en la calle mendigando. Hay familias enteras con niños que cada noche están buscando dónde dormir. Y esto en una ciudad en donde el promedio de un apartamento con una habitación es por encima de $1 millón. Obviamente la prioridad del sistema capitalista no es el pueblo. Edward Snowden denunció ante el mundo el espionaje masivo e ilegal cometido por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, de Estados Unidos a nivel internacional. Snowden esperaba que sus denuncias iban a impulsar un gran debate en el país sobre el derecho a la privacidad y el papel del gobierno. Hubo debates y muchas conversaciones sobre el tema. Hasta en el mismo Congreso estadounidense prometieron no permitir más vigilancia y espionaje contra ciudadanos estadounidenses sin orden judicial. Ahora, 3 años después de las primeras revelaciones de Snowden, el Poder Judicial de Estados Unidos ha aprobado un cambio en las reglas penales para dar más poderes secretos al Bureau Federal de Investigaciones, el FBI, que es la agencia gubernamental que investiga violaciones de la ley y amenazas dentro del país. A través de este cambio, que pronto se convertiría en ley si el Congreso no lo rechaza, el FBI podría vigilar y recolectar las comunicaciones y transacciones electrónicas de individuos y entidades estadounidenses con mayor facilidad y menos transparencia. Según los proponentes del cambio, podría ayudar a las autoridades a rastrear y vigilar a los cibercriminales y a los terroristas. Los críticos dicen que también podría tener consecuencias negativas, afectando a los ciudadanos inocentes, violando su privacidad. Les invito a ver más a continuación. Elegir entre la seguridad y la privacidad. En la era digital ese dilema se ha hecho una realidad constante en todo el mundo. Y en Estados Unidos, con los debates surgidos tras los atentados del 11S y reavivados en el 2013 con las revelaciones de Edward Snowden, no han dejado de estar sobre la mesa. Las tecnologías se desarrollan tan rápidamente que surgen cada vez más preguntas. Hay razones muy reales por las que queremos asegurarnos que el gobierno no puede entrar de una manera sencilla en el teléfono móvil de cualquiera, dado que contienen una gran información y datos personales. Y seamos sinceros, todas esas divulgaciones de Snowden han elevado la desconfianza entre la gente sobre el tema. El presidente Obama también reiteró que siempre ha estado del lado de las libertades civiles. En 2013, la Casa Blanca desclasificó informes sobre el espionaje electrónico. En junio del 2015, Obama firmó la ley que recortó el poder de la NSA en cuanto a la recopilación de datos. Pero hay quienes lo reciben con preocupación.
Consideran que el gobierno tiene que considerar la seguridad nacional como una prioridad. Creo que a largo plazo la reforma de vigilancia someterá a nuestro país a un riesgo sustancial. Basándome en mi experiencia, viendo la experiencia de nuestros enemigos, ya sea el Estado Islámico o Al-Qaeda o incluso los terroristas domésticos, ellos entienden que el mundo está cambiando. Vivimos en un ambiente digital, innovador, y van a aprovecharse de ello. Sin embargo, el camino hacia las libertades civiles parece estar lleno de idas y vueltas. En abril pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó ampliar las facultades del FBI. Autorizó a la agencia a hackear cualquier dispositivo, incluso fuera de Estados Unidos, con tan solo una orden judicial de algún juez federal. Antes existían limitaciones territoriales para obtener este tipo de permiso. La modificación que se permite es ampliar los alcances a cualquier tipo de dispositivo, inclusive fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, lo que representa no solamente un retroceso en este término, sino posibles repercusiones de parte de gobiernos de otras partes del mundo cuando puedan enterarse de que alguno de sus ciudadanos pudo haber sido intervenido por una agencia de seguridad norteamericana en el marco de su lucha contra el terrorismo. Las autoridades ya habían intentado ampliar los poderes del FBI. A principios del año, una jueza federal de Estados Unidos ordenó a Apple proporcionar a la agencia una asistencia técnica para acceder al teléfono del terrorista implicado en el tiroteo de San Bernardino. Apple se negó a producir un software capaz de franquear el sistema de seguridad de sus propios productos. Y el FBI se retiró del litigio por haber conseguido hackear el dispositivo por otros medios. El caso de la resistencia de Apple fue considerado paradigmático en la batalla por los derechos civiles. Uno de los mayores temores en el expediente Apple fue que el gobierno sentara un precedente legal para que cualquier empresa tecnológica se viera obligada a trabajar para las fuerzas del orden. Eso socavaría nuestra confianza en toda infraestructura de las redes informáticas. Snowden declaró en torno a una colaboración de las grandes empresas tecnológicas con el espionaje masivo de las agencias de inteligencia. Sin embargo, ahora, tras la disputa entre Apple y el FBI, los gigantes del sector como Facebook, Google, Twitter o WhatsApp comenzaron a reforzar su seguridad y a mejorar la encriptación de los datos. Las pretensiones de las autoridades crearon un efecto contrario, pero nadie duda de que los usuarios de tecnología verán más entregas en ese eterno debate entre lo seguro y lo privado. Profundizamos más ahora sobre el espionaje estadounidense y el derecho a la privacidad y conversamos con Roberto Quesada, analista político, internacionalista y escritor. Está con nosotros desde Nueva York. Gracias, Roberto, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, muy amable. Roberto, en primer lugar, ¿qué impacto realmente han tenido las denuncias y revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo cometido por el gobierno estadounidense? ¿Hubo algún cambio en la política estadounidense? En un principio, las declaraciones de Snowden fueron estremecedoras. Fue como un sismo en toda la sociedad estadounidense, porque llevaron más allá de lo que se podía pensar, pues que era el espionaje, y tanto el espionaje en casa, porque se sabía, e incluso hay cantidad de películas, libros sobre el espionaje a otros gobiernos en el exterior y todo, pero no en casa. Se suponía que la democracia era tanto así que no había necesidad de ese espionaje. Las revelaciones de Edward estremecieron al país en ese sentido, pero políticamente no creo que hayan mayores cambios respecto a ello. Incluso la misma sociedad estadounidense, que en un principio se alarmó, ante la publicidad del gobierno de que todo es por la seguridad ciudadana, pues ahora ha pasado como a segundo plano y hasta podríamos decir que se toma con cierta normalidad, pues, que se le tenga que espiar para resguardar su seguridad personal, para la seguridad del país, para la seguridad del Estado. Entonces yo creo que esa propaganda funciona y en la mayoría de los estadounidenses, si uno pregunta, y sobre todo en las grandes ciudades, pues no está en desacuerdo de que se espíe a los mismos ciudadanos con tal de proteger su seguridad. En esto podríamos decir que creo que haya habido un poco de campaña de miedo y eso pues funciona en el ser humano. Roberto, ¿hasta qué punto la privacidad de un individuo puede ser violada en nombre de la seguridad nacional? La mayoría de los países, por no decirlos todos, espían a sus ciudadanos, unos en menor, en mayor grado. Pero quizá nos enfocamos en los Estados Unidos porque se presume que tiene una de las mejores, según los mismos estadounidenses, constituciones pues, del mundo. Por ello, cuando se descubre todo esto de las violaciones
a los derechos del individuo, causa miedo, causa susto, pero ante los ataques terroristas que ha habido en Europa, por ejemplo, aquí mismo en los Estados Unidos, cuando el 9/11, recientemente lo que sucedió en Orlando, Florida, todo ello contribuye a crear una atmósfera de miedo, y ese miedo lo que busca es la seguridad. Entonces creo que eso le da la posibilidad al gobierno de justificar por qué tiene que ser espiado cualquier individuo, incluso alguno que no sea sospechoso. Es a través del recurso del miedo que se logra, pues, ver que esto de la seguridad, del espionaje, pasa a ser en los Estados Unidos como uno de los productos de la canasta básica de primera necesidad. Y yo creo que un gran sector de la población así lo entienden. Roberto, actualmente bajo un nuevo cambio de las reglas judiciales en materia penal, el FBI tendría mayores poderes para emitir demandas secretas en nombre de la seguridad nacional para información privada. Esta expansión de los poderes de espionaje de las agencias estadounidenses contradice la jurisprudencia original sobre el tema que prohíbe la recolección de información privada sin orden judicial. Bueno, pero lo que sucede es que no solo en Estados Unidos, si uno entra a la página del FBI, va a verse claramente que la seguridad de los estadounidenses también está basada en espiar a otros países. Y ellos mismos dicen que el FBI trabaja y opera en países de los más peligrosos del mundo, que podrían perfectamente exportar terrorismo, tratado de blancas, y etcétera, todas esas razones para proteger la ciudadanía estadounidense. Por tanto, si se hace en otros países, con mucho más razón se justifica, o lo justifican ellos, de que se haga dentro de los Estados Unidos. Mucha de la gente, en su mayoría, podría decir que sí está de acuerdo en que el espionaje, en que se espíe individualmente, y tiene que ver pues todo con los últimos acontecimientos, tanto en el mundo como dentro de los mismos Estados Unidos, y más que de promover y proponer pues que no haya tantas armas en las calles de los Estados Unidos y que tengan tan libre acceso, tan fácil acceso, la gente se preocupa más porque quienes le protegen, en este caso el FBI, por ejemplo, estas agencias, tengan pues más libertad de espiar, y ya sea por los medios que sean, por las redes sociales, por electrónicos, con tal de mantener su seguridad. Así es el nuevo mundo en que vivimos. Gracias, Roberto Quesada, por sus comentarios y su análisis sobre este tema. Muy amable. Gracias, Eva, y nos vemos en la próxima oportunidad. Hubo una vez una cuarta enmienda de la Constitución estadounidense que prohibía cualquier vigilancia, revisión o monitoreo de un individuo, sus comunicaciones y su propiedad privada sin orden judicial. Hoy, en la edad de guerra infinita contra el terrorismo y la ciberguerra, todo eso parece haberse perdido. ¿Qué pasará en el mundo si no cambiamos nuestro sistema de consumo? Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en menos de 40 años no habrá suficiente alimentación para la humanidad. Hoy el 31% de la alimentación acaba en la basura, principalmente en países como Estados Unidos, donde se mantiene un sistema de consumo excesivo. Los cambios climáticos afectando al planeta también amenazan el futuro de la producción de alimentos, pero realmente son las actividades de agroindustria, actividades agropecuarias a nivel masivo que están haciendo mucho daño a la tierra. Hoy 795 millones de personas en el mundo no tienen suficiente comida y en menos de 40 años esa cifra va a ser mucho peor. Movimientos de comida orgánica, de producción a nivel urbana de comida, también de diferentes productos de consumo, están intentando revivir la idea del desarrollo sostenible, de también sembrar, producir y comprar a nivel local. Es necesario tomar acciones hoy para cambiar nuestro sistema de consumo excesivo y también producir alimentos de manera sostenible. Para de esa forma asegurar la alimentación del futuro, preguntamos a ustedes. El consumo sobre todo está muy en la comida basura, como el McDonald's, los kebabs, y deberían haber más ecológicos y más pues para el medio ambiente y cosas de esas, porque sobre todo Madrid está muy
muy con la contaminación y todo eso y deberíamos cambiar algo. Con respecto a la industria de la alimentación, volver a lo natural, es decir, no utilizar tanto consumo envasado, ni tanta comida rápida, ni tanta enlatado, y volver a la naturaleza y darse cuenta de que el planeta está más que disponible y más que dispuesto a darnos productos naturales de primera necesidad y de consumo inmediato. El doctor mexicano, sociólogo Enrique Dussel, en su libro 16 tesis de economía política comenta muy bien esto. Se llama el límite al capital. El capitalismo llega a un límite que es la ecología. No solamente no va a haber alimentos, sino que no va a haber la capacidad de la regeneración ecológica del mundo. Entonces, la mejor medida que se recomienda es ponerle medidas al capital, ponerle un límite al capital, a la acumulación, ponerle protección a la competencia, ponerle reglamento a la competencia y generar nuevos proyectos de relaciones sociales de producción, ¿no? En Perú es muy diferente, la comida es muy diferente, por algo tenemos muy grande la imagen de Perú, porque las comidas son muy diferentes, muy naturales. A ver, tenemos una muy mala alimentación, eso sí, eso te lo aseguro, pero no considero por ahí que haya mucha falta de alimentos. Creo que tenemos espacio y tierras para poder cultivar un montón de alimentos. Por ahí está mal administrado eso. La alimentación es un derecho bajo ley internacional, aunque algunos países como Estados Unidos no lo reconocen en su constitución. El desarrollo y la producción sostenible no es una opción, es una obligación para garantizar el futuro de la humanidad. Gracias por todos sus comentarios y opiniones a nuestra pregunta durante el programa pasado y aquí les presentamos algunas respuestas. El Plan Cóndor cambia de estrategia. Ahora son golpes parlamentarios disfrazados de demócratas. El Plan Cóndor nunca se acaba. Se desarrolla, reproduce y transforma, pero no muere. Es verdad, pero siempre hubo Plan Cóndor con otros nombres. Y los dejamos con la pregunta de hoy. En este mundo globalizado, con Internet y vigilancia masiva, ¿el derecho a la privacidad aún existe? Mándame sus opiniones, comentarios a través de mi cuenta en Twitter, @EvaGollinger, y también en la página web actualidad.rt.com. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.